Padre, gracias una vez más te damos, Señor, por este privilegio que nos das de venir a tu casa, Señor. Con humildad nos queremos acercar a tu trono de gracia, Dios, pidiendo que seas tú disponiendo nuestra mente, nuestro corazón para este tiempo, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Aleja de nosotros cualquier piedra de estorbo, Dios, que impida estar en comunión contigo, Señor. Muévete en medio de la adoración de tu pueblo aquí reunido. Y, Señor, que este servicio sea para gloria y honra tuya, porque no es otro propósito que nos trae aquí, sino darte a ti la gloria merecida a tu santo y bendito nombre. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orándote. Amén. Bueno, hermano, hoy comenzamos con el capítulo 22 de la Confesión de Fe de 1689, titulado De la adoración religiosa y del día de reposo. El primer párrafo solo se refiere a la adoración, pero bueno, el capítulo también abarca el día de reposo, que van a ser las clases siguientes. Es uno de los capítulos más largos, quizás después de la Santa Escritura, es el segundo, tiene 8 párrafos. Todos tienen un tema interesantísimo y hoy vamos a estar abordando el tema de la adoración que agrada a Dios, porque es lo que aborda principalmente este párrafo. Estamos en la página 32 de la Confesión de Fe, hermano. Vamos a darle lectura al párrafo y dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e inversiones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hermano, como nos damos cuenta, hay bien claro en las propias Escrituras la manera que el Señor instituye la adoración dentro del pueblo de Dios, y ese es el tema que aborda este párrafo. En resumen, el párrafo aborda estas 3 grandes ideas, las vamos a ver en detalle por dentro, pero este párrafo establece el fundamento bíblico de la adoración, es decir, no es inversión humana, no es como nos gusta o como creemos que debe ser mejor. La propia Escritura establece la norma, la regla que el mismo Dios estableció para su adoración. Dice: Dios es bueno, justo y procura el bien de todos, por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma. Dios, como soberano sobre toda la creación, tiene el derecho de determinar cómo debe ser adorado, y que el hombre no puede inventar su propia forma de rendirle culto. Ahora, lo primero que debíamos tener claro, ¿qué es la adoración? Porque a veces pensamos que la adoración es solo el momento que dedicamos a cantar himnos o cánticos espirituales, y la adoración va mucho más allá de ese concepto. La adoración es la respuesta reverente, amorosa y obediente del ser humano al Dios verdadero, reconociendo quién es Él y dándole la gloria que merece. Adorar es honrar, exaltar y servir a Dios con todo nuestro ser, conforme a la manera que Él ha establecido en su palabra. La adoración no consiste únicamente en cantar, sino en reconocer la supremacía de Dios y responder a ella con reverencia, obediencia y gratitud. Muchas veces el pastor ha hecho énfasis en eso. Es decir, no es que la adoración sea limite solo al tiempo donde cantamos la alabanza. Desde el momento que usted se dispone a venir acá y dispone su corazón a dedicar tiempo a Dios, ahí mismo está empezando la adoración. Hermanos, ayer vimos en la vigilia precisamente Eclesiastés
capítulo 5, versículos 1 y 2. Muy relacionado con este tema que estamos trayendo hoy acá, con la adoración de la manera que el Señor ha instituido en su palabra, cómo debe de adorarse. Y es una lástima que solamente unos pocos hermanos tuvimos la posibilidad de meditar sobre ese versículo en la Biblia y que nos ayuda a profundizar en las raíces que en la propia palabra está de cómo debe el cristiano adorar a Dios. Jesús enseña que la verdadera adoración no depende principalmente de un lugar. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en un parque, puede ser en cualquier lado, sino de un corazón regenerado que adora conforme a la verdad revelada. Hermana, cuando la iglesia, el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo se reúne para adorar, no importa en el lugar que esté, ahí la importancia es cómo usted dispone su corazón para adorar a Dios y, por supuesto, cumpliendo conforme a como está instituido en su palabra, la manera que debe hacerse. Miren estos tres textos como nos ayudan a redondear en la idea que estamos viendo. Dice el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Miren la humildad con que y la manera reverente en que debemos acercar a nuestro Señor cuando lo vamos a adorar. Dice aquí la adoración incluye humildad, reverencia y reconocimiento de quién es Dios. Juan 4, versículos 23 y 24 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús enseña que la verdadera adoración no depende principalmente del lugar, sino de un corazón regenerado que adora conforme a la verdad revelada. Y Apocalipsis 4, versículo 11 dice, el Señor es digno, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. La pregunta que pudiéramos hacernos, ¿en qué momento comienza la adoración? Bueno, ya habíamos comentado que no es cuando usted entra por el edificio que se dedica a reunirse el pueblo de Dios, tampoco es en el momento que empieza a cantarse los himnos o los cánticos espirituales. La adoración comienza desde el momento en que el creyente dispone a acercarse a Dios. Incluso puede ser que ese día no coincida con el domingo, pero usted dedica un tiempo para acercarse a Dios. En ese mismo momento que usted decide acercarse a Dios, debe hacerlo reverentemente, pero también teniendo conciencia que está adorando al Señor, siempre y cuando lo que usted está haciendo está alineado con lo que está instituido en su palabra. En el Antiguo Testamento, antes de entrar al templo, había preparación. Eso es lo que estuvimos meditando ayer sobre este versículo que aparece en Eclesiastés 5:1. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, no dice cuando llegues a la casa de Dios, sino cuando fueras a la casa de Dios, guarda tus pies. Ya habíamos visto ayer el significado que tiene eso, es decir, cómo debemos ser cuidadosos cuando dedicamos ese tiempo a adorar al Señor. La idea es llegar preparado con una reverencia y atención. Incluso podemos decir que la adoración comienza cuando el creyente prepara su corazón antes del culto, cuando decide reunirse con el pueblo de Dios, cuando entra con reverencia a la congregación, cuando escucha la palabra con fe, cuando participa de cada elemento del culto. No empieza con el primer himno, sino con el corazón dispuesto delante de Dios, que puede ser en el mismo momento que usted se levanta y decide poner su corazón en las manos del Señor para adorar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para adorar al Señor? Debemos adorarlo con reverencia, hermano. La adoración nunca debe ser ligera, irreverente o descuidada. Al acercarnos a Dios debemos recordar quién es Él y quién somos nosotros. En ese mismo versículo que estábamos estudiando ayer, en una de sus partes, dice, Dios está en el cielo y tú en la tierra, es decir, nosotros en la tierra. Y no habla de la distancia que hay entre Dios y el hombre, sino la distancia espiritual, la santidad, la majestuosidad del Señor.
y nuestra pobre condición. De eso se refiere Salomón ahí en Eclesiastés, y eso debemos tenerlo siempre presente, porque eso nos debe producir reverencia, respeto. La adoración nunca debe ser ligera, irreverente o descuidada. Al acercarnos a Dios debemos acercarnos, recordar quién es Él y quién somos nosotros. La reverencia se refleja en nuestra actitud, en la atención, respeto, disposición para escuchar a Dios. Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ayer también hacíamos referencia a este versículo y cómo a veces somos irrespetuosos en el momento que estamos en la adoración y no se nos olvida que estamos reverenciando a un Dios que es fuego consumidor. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. El Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Cuál debe ser la respuesta apropiada del ser humano ante el carácter de Dios? La propia confesión en el primer párrafo nos lo dice. El Señor debe ser amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, no con palidez, hermano, sino con todo el alma, con toda la fuerza nuestra debe ser invocado, alabado, amado, creído y servido. Al contemplar quién es Dios, la única respuesta apropiada del ser humano es rendir toda su vida a Él. La adoración verdadera no consiste únicamente en cantar himnos, es una respuesta integral a la persona de Dios. Involucra nuestras emociones, es decir, amarlo, nuestra mente, creerle, nuestras palabras, alabarlo, invocarlo, y nuestras acciones, servirle. Dios no busca una adoración parcial, sino un corazón completamente rendido a Él. ¿Cuál es la manera aceptable de adorar a Dios? Titulamos incluso la clase la adoración que acepta, que agrada al Señor. La manera aceptable de adorar a Dios verdadero ha sido instituida por Él mismo y está de tal modo limitada por su propia voluntad revelada. Así, hermano, fuera de lo que está instituido por la palabra, usted le puede parecer agradable al Señor, le puede parecer que está adorando al Señor, pero se está equivocando. Incluso algunos cristianos de otras denominaciones, cuando nos ven a los bautistas, dicen que nosotros somos muy serios, que somos, incluso nos tiran como que somos muy secos. No sé si la palabra seca les habla, como que somos muy rígidos a la hora de adorar. Pero hermano, no se trata de cómo el hombre quiere adorar a Dios, es como Dios instituyó que debía ser la adoración de sus hijos para con Él. Otras iglesias que trabajan sobre las motivaciones y las emociones convierten en un show la adoración, pero debían de tener en cuenta lo que establece la Biblia y no las preferencias de los que organizan esos shows que en sus consideraciones están rindiéndole culto, que están adorando al Señor, pero el Señor acepta solamente la adoración que está conforme a sus palabras. Dice que no debe ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, sino solamente de la manera prescrita en la Santa Escritura. Fuera de ahí, hermano, ya estamos cayendo en cosas que no le agradan al Señor. Dios no deja al hombre a la libertad de decidir cómo quiere adorarlo, así como solo Él determina el camino de la salvación. Eso es algo instituido por Él, estableció todo lo necesario para que se cumpliera. Asimismo, también determina la forma en que desea ser adorado. ¿Por qué debe ser así, hermano? Pudiéramos decir, solamente con esto suficiente, porque Dios es santo y soberano. La adoración
pertenece a Él. Entonces, ¿cómo se imagina el hombre que va a disponer algo que le pertenece al Señor, que es para su gloria y honra? Por tanto, cualquier inversión fuera de lo que está en la palabra del Señor no es agradable a nuestro Dios. No tenemos autoridad para modificarla según nuestros gustos, emociones o tradiciones. Deuteronomio 12:32, miren la advertencia que nos da la palabra. Cuidarás de hacer todo lo ya mandado. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Pudiera ser suficiente leer este versículo para decir, oiga, lo que dice el Señor es sí o sí. No, fuera de ahí no hay ninguna inversión humana, aunque nos parezca muy espiritual, aunque nos parezca que puede ser lo máximo desde el punto de vista de oración. Si no está respaldada por la palabra, hermano, no es agradable al Señor, no estamos siendo obedientes. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Adorar en verdad significa hacerlo conforme a la verdad revelada por Dios. Por supuesto, en las Escrituras, fuera de lo que está instituido ahí, no estamos siendo obedientes con la palabra. Dice, la Biblia muestra las consecuencias de ignorar este principio, es decir, hacer algo creyendo que estamos adorando al Señor, pero que no es agradable a Él. Sabemos lo que pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no había mandado. Hermano, aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre eso, solo que fue fuego extraño, algo que Dios no había mandado, y que por supuesto cuando fueron consumidos por la ira de Dios, sencillamente usted puede sacar una conclusión inmediata: no fue agradable al Señor, porque si hubiera sido agradable no hubieran terminado con ese fin que tuvieron. Por tanto, usted puede creer que está haciendo algo agradable a Dios, puede tener las mejores intenciones en adorar a Dios. Si usted lo quiere hacer, primero revise en las Escrituras qué es lo que establece y después hágalo, porque sus intenciones pueden estar respaldadas bíblicamente y gloria a Dios que así sea. Pero si no lo es, hermano, su adoración puede ser rechazada y puede usted tener consecuencias. Miren otra de los ejemplos que en la Biblia nos da. Usa, recordemos cuando la carreta iba trasladando el arca y Usa extendió su mano cuando los bueyes tropezaron y casi que el arca se caía. Dice, Usa tocó el arca con una buena intención, es decir, él quiso evitar que el arca se cayera de encima de la carreta, pero dice que Dios lo mató por su temeridad, por desobedecer, porque había instrucciones claras de cómo debía ser trasladada el arca. Por tanto, las mejores intenciones de Usa no estuvo alineada con lo que Dios había indicado, y por tanto el fin de Usa fue que fue muerto bajo el juicio del Señor. Saúl ofreció sacrificio a Jehová, hermano. Él no se lo ofreció a dioses paganos, pero sencillamente él no tenía facultad para hacerlo, porque solamente los sacerdotes debían ofrecer el sacrificio, y el costo espiritual que tuvo fue grande, porque perdió el favor de Dios a tal punto que aún en su reinado ya Dios había dispuesto quién iba a ser el rey sobre el pueblo de Israel, porque desaprobó a Saúl por su desobediencia y por su temeridad de hacer cosas que no le estaban lícito hacer. Israel fabricó un becerro de oro y declaró: mañana será fiesta para Jehová. Pero hermano, el párrafo al final nos advierte algo que está por supuesto alineado con las Escrituras, y dice que nunca buscaremos la manera de adorar a Dios. Dice, ninguna representación visible en ningún otro modo no prescrito por las Sagradas Escrituras. Es decir, pudiera parecerle al pueblo de Israel que cuando hizo aquel becerro de oro y se postró a adorarle, estaban adorando a Dios, pero la propia Escritura advierte de no
adorar ni doblar rodilla delante de nada que esté en ninguna imagen del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni del agua. Es decir, a nada visible podemos darle gloria y honra, podemos rendirle culto ni adorarlo, a no ser al Dios invisible, al Dios espiritual. Por tanto, cualquier imagen visible que usted se haga y se haga la idea que está adorando a Dios, hermano, está siendo abominable ante Dios, porque las escrituras son claras en las advertencias de no hacerlo. Estos ejemplos enseñan que las buenas intenciones, hermano, no sustituye la obediencia. ¿Qué ha ordenado Dios para el culto? Porque sería bueno también, aunque usted puede profundizar, esos textos le hablan con muchos detalles sobre este tema. Yo solamente hice un resumen de lo que pudiéramos extraer de manera más sencilla, lo que establece la Biblia de qué ha ordenado Dios para el culto. La Escritura establece los elementos principales de la adoración pública, es la lectura de la palabra. En 1 Timoteo 4:13 hay claridad sobre eso. La predicación de la palabra, también en Timoteo hay especificaciones sobre eso. La oración, el canto de salmos, himnos y cantos espirituales. Las ofrendas, hermano. Muchas veces creemos que eso no forma parte de la adoración, también es parte. Lea 1 Corintios 16, 1 y 2 para que usted vea. Y el bautismo y la cena del Señor, en Mateos y Corintios podemos también encontrar textos que confirman esto que estamos viendo. No debemos adorar mediante imágenes. Bueno, lo acabamos de ver, la confesión rechaza cualquier representación visible de Dios. Dios es espíritu. Ninguna imagen puede representarlo. Las imágenes terminan desviando la atención de la gloria visible de Dios. Hermano, incluso invisible de Dios. Incluso hay iglesias por ahí que hacen determinadas acciones, obras de teatro, mímica, etcétera. Y he visto pastores defendiendo la adoración que abrazamos en nuestra iglesia, y es de no entretener a los hermanos que están congregados, sino concentrarse en adorar físicamente, personalmente a cada uno. Es decir, no entretener a las personas con cosas que no están centradas en la adoración al Señor. Que no sea otra cosa que la adoración al Señor en su corazón la que mueva el corazón de los creyentes a inclinarse ante la majestuosidad de Dios. La verdadera adoración se dirige a Dios revelado en las Escrituras y conocido por medio de Cristo. Algo importante, y lo veíamos ayer con mucha énfasis en la reflexión que hicimos ayer, la reverencia, una actitud indispensable en la adoración. La adoración aceptable no depende únicamente de hacer las cosas correctas, sino de acercarnos a Dios con un corazón reverente. Hermano, en otras palabras, usted puede ser incluso cuando está adorando al Señor lo que está alineado con las Escrituras, pero en medio de ese tiempo que usted dedica a adorar, ya sea en su casa, en el lugar que esté o dentro de este lugar que se congrega, es importante su corazón dispuesto a reverenciar al Señor, su corazón presto a escucharlo. Ayer decíamos, la iglesia no es un lugar público cualquiera, no es un lugar donde usted va y hace lo que quiera. Usted va a un cine o a otro lugar público y mientras no se salga de las normas normales que se establecen en el lugar, ese no es el caso de cuando usted viene a la iglesia, porque usted no viene aquí a otra cosa que no sea adorar al Señor, a darle la gloria a Él, y entonces eso hace diferente la actitud que usted debe asumir cuando está en este lugar. La reverencia es el reconocimiento práctico de la grandeza, santidad y majestad de Dios. No hay verdadera adoración sin reverencia, porque esta es la respuesta del corazón que conoce quién es Dios y se acerca a Él con temor y respeto.
Hermano, todo el que ha estado aquí, es decir, en algún momento predicando, enseñando, asumiendo un papel de conducir algo, tiene de frente a todos los que están sentados. Podemos ver los que se quedan dormidos, los que se entretienen mirando el teléfono, los que hablan. Es decir, hermano, usted no está siendo reverente con el que está aquí en el púlpito. Usted está siendo irreverente con Dios, porque en el tiempo que usted está aquí, está en comunión con el Señor. Por tanto, no crea que está siendo irreverente con el que está aquí. Y hermano, recuerde que Dios no está mirando. Dios nunca dará por inocente al culpable. En algún momento, ojalá que Dios nos dé siempre la sabiduría para comportarnos de manera reverente y evitar que su juicio caiga sobre nosotros. Una pregunta muy relacionada con esto que estamos viendo. ¿Es la iglesia un lugar sagrado o un lugar santo? Bueno, hermano, no tenemos tiempo pero es importante. Primero lo primero que tenemos que tener presente, ¿a qué usted le llama iglesia? Porque muchas veces dice, vamos a la iglesia y creemos que este local es la iglesia. Y depende de que usted tenga como concepto de iglesia, y después podemos empezar a seguir desmenuzando la actitud o la respuesta a esta pregunta. Dice, la respuesta no es simplemente sí o no, sino hacer una distinción de entre el edificio y la reunión del pueblo de Dios o la iglesia. En el Nuevo Testamento ningún edificio más, ninguno, es considerado sagrado en sí mismo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, así nos lo dicen varios textos, pero en Hechos 7, 48 y 49, en Hechos 7, 24 nos lo deja el apóstol Pablo claro. Por tanto, el edificio, las cuatro paredes, la edificación, por majestuosa que sea, en sí misma no tiene algo que lo haga sagrado o santo. Los creyentes son ahora el templo del Espíritu Santo. En Corintios nos lo dice claro Pablo. Y la iglesia es el pueblo de Dios, no el edificio. Sin embargo, hermano, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, ocurre algo especial. Jesús prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, y vuelvo cuando usted está siendo irreverente en el momento que está adorando a Dios. Chéquese eso. Recuérdese que de donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Él debe estar en medio de ellos. Usted está siendo irreverente con Jesucristo, no con el que está parado aquí en el púlpito. Sea quien sea, hermano, quizás usted pueda estar mejor preparado del que está parado aquí. Puede saber más que el pastor, que el maestro, que el líder que estaba conduciendo algo. Eso no lo hace. No le da ningún derecho a usted a ser irreverente, porque no está siendo irreverente con el que está acá. Está siendo reverente con el Señor. Y recuerde, en algún momento usted tendrá que dar cuenta por eso. No significa que el Cristo esté, es decir, vamos a regresar un poquitico, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no significa que Cristo esté ausente en el resto del tiempo, que solamente esté en ese momento donde 2 o más se reúnen en su nombre, sino que manifiesta de una manera particular, especial, su presencia en medio de su pueblo reunido cuando invocan su nombre. Por esta razón, aunque el edificio no sea santo, no sea sagrado por sí mismo, la reunión de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la congregación, como usted se le quiera llamar a esa reunión que el pueblo de Dios haga en un parque, debajo de un árbol, en una construcción majestuosa, esa reunión de la iglesia está dedicada a un propósito santo. Adorar a Dios, a escuchar su palabra, a participar de los medios de la gracia. Esto exige reverencia, respeto y un comportamiento acorde con la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle conforme a la palabra, disfrutamos de una manifestación especial de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu.
no es el lugar el que se vuelve santo, sino que la reunión está consagrada al culto de Dios santo. Por eso debemos acercarnos con reverencia, temor y humildad. Aplicaciones, hermanos. Siempre es importante hacer un resumen y de la manera más sencilla cómo podemos aplicar las enseñanzas que vemos en cada clase. Dice, la pregunta correcta no es qué nos gusta hacer en el culto, sino qué ha dicho Dios que hagamos para que esa adoración que le ofrendamos a Él sea agradable y en correspondencia con lo que nos especifican las Escrituras. La adoración aceptable no busca satisfacer al hombre, sino honrar a Dios. Por tanto, no hay espacio para la inversión humana en la adoración. Todo lo que nos hace falta saber está en las Santas Escrituras. Por tanto, fuera de eso, no es agradable al Señor. Él no recibe cualquier clase de adoración, sino aquella que nace de un corazón sincero y se ofrece conforme a su voluntad revelada. Es decir, no es que nos imaginamos lo que él quería, no, Él lo especificó. Dios no solo determina quién debe ser adorado, por supuesto, en la Escritura nos dice que solo a Él, sino también cómo debe ser adorado. La adoración aceptable no está gobernada por la creatividad humana, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Este principio es conocido en la teología reformada como el principio regulador de la adoración. En el culto a Dios solo debemos incluir aquello que Él ha ordenado explícitamente en las Escrituras. Las personas que asumen una actitud irreverente dentro de un culto olvidan delante de quién están, olvidan quién los está observando y olvidan también a quién le van a tener que rendir cuenta. Hermano, hasta aquí esta clase. Interesantísimo el tema que toca, como todos los demás, pero creo que muy interesante. Hermano, les pido, terminemos con una oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, con humildad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a adorarte como tú has indicado en tu palabra. Dispón nuestro corazón para que siempre esté alineado, Dios mío, con ese tiempo en que te adoramos, sabiendo que la adoración es tuya, Señor, y no hay nada que el hombre pueda inventar fuera de la palabra que sea agradable a ti. Ayúdanos a ser reverente también, consciente del Dios que estamos adorando, al Dios que merece todo respeto, toda reverencia, al Creador de los cielos y la tierra, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Dispón nuestro corazón, Señor, para servirte de manera reverente, pero también con temblor, Dios mío, conociendo nuestra pobre condición y teniendo claro tu santidad y tu majestuosidad que merece toda la gloria y la honra. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orando.